Tenemos aquí este micrófono que viene de regalo con una bocina inalámbrica. No puedo saber cuánto cuesta en realidad este micrófono, pero es muy económico. Y pues he notado que tiene una entrada de Canon y viene con este cable. Es un cable muy delgadito y viene así. Lo que vamos a hacer ahora es mejorar el sonido de este micrófono mediante un cable de Canon a Canon. Pues bien, ya tenemos aquí conectado el cable original con el micrófono y vamos a escuchar un poquito cómo se oye. Vamos a quitar mejor esta música. Escuchen cómo tengo que hablar un poco más fuerte. Ahorita tengo conectada esta mezcladora y está funcionando el micrófono en el canal 2. Todos los demás canales están con el volumen hasta abajo. Ni siquiera el, el poder Phantom nos ayuda en absoluto para nada, porque es un micrófono dinámico, no es un micrófono de condensador. Y voy a cambiar este cable por un XLR en el mismo canal y con los mismos niveles. Tal vez escuchen un poco de ruido ahorita que desconecte. Bueno, allá está con el mismo nivel. Creo que ahorita ya hasta se aprecia un poco más el eco que está mandando la segunda mezcladora. Y no he movido nada a ningún nivel. Vemos que mejora muchísimo el sonido. Y yo creo que es una buena forma de mejorar el equipo que tenemos sin gastar tanto. Este cable de Canon en una tienda nos viene costando 300, 400 pesos, tal vez hasta más. Yo compré 5 metros de cable y compré los conectores para hacerlo. Les voy a mostrar brevemente cómo hacer este cable para que nos salga un poco más económico. Bueno, pues primeramente vamos a conseguir los componentes. Necesitamos los conectores Canon XLR. El problema es que no muchos los conocen. Buenas tardes. ¿Tiene conector Canon para micrófono? No lo tengo aquí. Ah, no, pero de Canon XLR. El que es uno como cañón. Uno como cañón que tiene tres patitas en... Si no, de ¿De ese ese no no? lo tengo. Bueno, gracias. Ah, Las tres patitas aquí. sí, por dentro. Sí, no, ese sí no lo tengo. Bueno, tiene plug Canon para micrófono. Plug de Canon para micrófono. Estos cuestan 30 y es 35. ¿Estos 30? Bueno, me voy a llevar uno de estos y el... Ajá. ¿Y este tiene cable para este? Está 15 pesos el metro. Deme 5 metros. ¿5? Sí. 135. Bueno, pues lo que se compró finalmente son estos dos conectores. Es un conector Canon o XLR. Es un macho y es un conector hembra. El conector hembra tiene esta especie de gancho. Es como un seguro para que el micrófono no se vaya a zafar. Es como el que tiene aquí. Y compramos el cable que son de 3 vías.
Una de las 3 vías es una malla que viene envolviendo los otros 2 cables. ¿Verdad? Es que ya no hay mariachis, hay que cantar uno. Tiene el valor. Sí. Hay mariachis, pero bien caros. Sí. Bueno, pues en total nos gastamos 135 pesos de material. El cautín, la soldadura, la pasta para soldar, todo eso ya lo teníamos. Pero si ustedes no lo tienen, pues sería muy conveniente también hacerse de todas esas herramientas. Prácticamente se pagan solas. Bueno, pues vamos a desarmar primeramente el conector, girando los tornillos, las tuercas, quitamos la parte de plástico que sirve de protector. Antes que nada, hay que poner en el cable las tapas y los protectores. En el caso de ese protector, pues ya está abierto, entonces no hay problema, se puede poner después, pero para no olvidarlo, pues lo voy a poner de una vez. Si no ponemos esa tapa antes, pues nos vamos a llevar el gran disgusto de que vamos a tener que desoldar todo y hacerlo de nuevo, porque pues no va a haber manera de ponerlo después. Vamos a cortar el cable con lo que sea. Yo no tengo pinzas para cortar cable, pero voy a tratar con unas tijeras de papelería. No se pudo, bueno, pues entonces voy a usar unas pinzas chiquitas. No se pudo tampoco, bueno, voy a usar otras pinzas más grandes. Total, con lo que se pueda. Con los dientes no. Vamos a quitar esos filamentos de tela protectores, hay que quitarlos completamente, lo más que se pueda, no hay que dejarlos enredados. Y luego tenemos que pelar otra vez el cable negro, pelar el cable rojo, que quede bien pelado también la malla. Y vamos a poner un poco de soldadura en los extremos. Tenemos que soldar el cable de malla. El que viene sin el esmalte es la malla. Tenemos que pegarla al pin número 1. El rojo lo tenemos que pegar al pin número 2. El negro lo ponemos en el pin número 3. Los 3 pines vienen numerados. Ya que lo hayamos soldado, podemos hacer una prueba de continuidad para ver que todo haya quedado bien. En la prueba de continuidad ponemos el multímetro en escala de continuidad y ponemos uno de los contactos en el pin número 1 y el otro de los contactos tenemos que pegarlo a la malla para checar que haya paso de corriente. Y también hay que checar que en los otros cables no haya continuidad, porque implicaría que está haciendo un corto. Hemos terminado entonces con uno de los extremos, pasamos al siguiente. Vamos a repetir todo el proceso que hicimos con el cable anterior. Tenemos que cortar este protector, esta malla que tenemos aquí de tela. Y pelamos los cables. Hacemos una prueba de continuidad más para comprobar el número de los cables. Aquí vimos que tenemos el rojo en el 2. El negro estaba en el 3. La malla en el 1. Destapamos
el conector Canon que viene con los tornillos. Trae 3 tornillos. Los 2 del anillo pues son solamente sujetadores del cable. Sacamos el protector plástico y empujamos con el desarmador levemente hacia afuera para sacar el conector. Checamos los números de los pines en el conector y vamos a conectar el 1 en el 1, el 2 en el 2 y el 3 en el 3. Si la malla la conectamos en el 1, pues entonces tenemos que poner del otro lado también la malla en el 1. De los otros 2 cables no hay problema. Si tenemos que poner el cable rojo en el 2, pues entonces al 2 también, y el cable negro al 3. Pero si lo hacemos de forma invertida, pues no hay ningún problema. Podremos poner el cable rojo en el 3 y el negro en el 2. No importa, siempre y cuando coincidan. Ahí vamos soldando. Hemos terminado, ponemos un poco de cinta aislante para prevenir que vaya a haber un corto. Y insertamos ahora sí el conector en el Canon. En el cañón hay que poner bien acomodado todo. Pero debemos de tener mucho cuidado, porque los pines deben de estar bien hasta dentro del conector. Hay que ver que coincidan los orificios y ahora sí comenzamos a atornillar. Finalmente atornillamos el anillo que sujeta los cables y ya, eso sería todo. Ya tenemos armado nuestro cable por 135 pesos. O sea que nos ahorramos un billetazo, porque si lo hubiéramos comprado armado, pues nos hubiera salido, no sé, entre 350 y 500 pesos. Bueno, pues ya finalmente armamos el extremo del cable, el que va a ir conectado al micrófono, pero pues hay que tener cuidado, porque pues todos estos conectores van situados de una manera específica, tienen unas guías y no podemos ponerlo de alguna forma distinta. Aunque queramos insertar de una manera incorrecta, pues simplemente las molduras de los componentes no nos van a permitir hacerlo. Cuando empujemos, pues hay que empujar levemente, sin dañar ningún cable, sin dañar los componentes, y todo va quedando bien armado, bien ensamblado. Empujamos el protector hacia el conector. El protector de plástico también tiene una sola orientación. Por allí vemos que hay una muesca, un pequeño como riel donde debe de entrar, así es de que no hay pierde de que se pueda conectar de una manera distinta. Aquí lo que hay que tener cuidado más bien es, pues en primera, poner los conectores antes de los cables, porque suele suceder que se nos olvida ponerlos antes de soldar. Y pues checar que todos los conectores coincidan con sus números, la malla en los números 1
y el 2 con el 2 y el 3 con el 3, el rojo y el negro. Que cada color coincida con su número. Hacemos la última prueba de continuidad. Vamos a poner la punta del multímetro en el 1, la otra punta tocando el poste 1. Debe de haber continuidad, pero al tocar el poste 2 y 3 no debe de haber nada de continuidad. Checamos con el número 2, que haga contacto con el 2 y con los demás no. Y el número 3 también que haga contacto con el 3, pero con los demás no. Técnicamente ya hemos terminado. Ahora sí, todo listo. Hemos terminado este trabajo. Ya podemos tener un mejor sonido en nuestro sistema y en nuestro micrófono. Y bueno, pues es de estas cosas que nos interesan, porque nos pueden hacer la vida más fácil, porque nos pueden ahorrar un poco de dinero también en vez de estar comprando equipo costoso y que muy probablemente no nos vaya a servir. Podemos darle una nueva vida a un micrófono tan simple como este, y puede ser que nos sirva. Si no nos sirve, a lo mejor del diario, tal vez algún día nos pueda sacar de algún apuro. Entonces vale la pena intentar rescatar este equipo también, para que podamos reciclar, que no estemos generando tanta basura con estar tirando equipo viejo que ya no queremos o que ya estamos sustituyendo por otro. Sería muy buena la idea. Bueno amigos, pues esto es todo por el video de hoy. Espero que les haya servido de algo, que hayan aprendido algo nuevo o que se hayan divertido un rato. Nos vemos pronto aquí en su canal Artent. Cuídense y que estén muy bien.